del límite central. Lo que hemos estado estudiando hasta la fecha han sido la forma en la cual nosotros podemos evaluar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y hemos visto de que podríamos aproximar mediante distribuciones teóricas la ocurrencia de ciertos eventos probabilísticos, ya sean estos discretos o continuos. Y en la distribución que nos hemos centrado bastante con el propósito de entender mejor esta situación ha sido con la distribución normal, que ustedes la tienen en pantalla, en la cual nosotros podíamos identificar que por ser simétrica la media, la moda y la mediana coincidían en un punto. Y eso nos facilitaba bastante el cálculo de esta distribución. Asimismo, tanto en la parte teórica como en los ejercicios que hemos resuelto la anterior semana, veíamos que la distribución normal podía ser utilizada como una buena aproximación para las distribuciones discretas, es decir, la distribución binomial, preferentemente. Ahora, sucede lo siguiente. Nosotros en la vida real no trabajamos con poblaciones, porque esa era una de las presunciones que teníamos para definir las distribuciones teóricas, que partíamos del conocimiento de la distribución de la población. En la vida real es muy raro el caso, si no ninguno, en el cual nosotros tenemos acceso a una población como tal. Y generalmente con lo que trabajamos es con muestras estadísticas, ¿no? Datos que colectamos. Y para colmo, esos datos que colectamos no sabemos de qué tipo de distribución provienen. Entonces ahí se nos hacen varios problemas, tanto en la definición de los parámetros de la estadística como del cálculo de las probabilidades. Entonces, ahí el primer problema que tenemos es cuando la distribución de las desviaciones no es normal. O sea, pueden ser distribuciones exponenciales, distribuciones de Weibull, distribuciones binomiales, ¿no? Pero nosotros no podemos asegurarlo, porque son solamente muestras que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Bien, habíamos visto que una aproximación que podíamos hacer entre distribuciones teóricas era, reitero, la distribución normal aplicada a las distribuciones discretas, ¿no? Y ahí viene una de las características que va a ser de mucha importancia a partir de ahora en el análisis probabilístico que realizamos, y es el siguiente. Si analizamos los promedios de las muestras, es decir, de la información que nosotros colectamos en la vida real, vamos a observar que estos promedios tienden a seguir una distribución normal con respecto al promedio de todos los promedios, ¿no? Entonces, eso significa que al margen o independientemente de cuál sea la distribución que sigan los datos de las muestras que nosotros recabamos, sus promedios de muestras tienden a colocarse en forma de distribución normal alrededor de un gran promedio. ¿De acuerdo? Entonces, una característica bien importante. Entonces, esta conclusión de que los promedios de muestras tienden a distribuirse alrededor del gran promedio de todos los promedios fue analizada y plasmada en un teorema matemático que permite simplificar el análisis probabilístico, porque ya no tendríamos que conocer de qué distribuciones vienen los datos, sino simplemente hacer uso de los promedios de muestras, que nos resulta mucho más fácil en la práctica obtenerlos. Y esa conclusión, llevada a un teorema, es conocida como el teorema del límite central. Entonces, el teorema del límite central, ¿qué es lo que nos dice? Que si tenemos una variable aleatoria X que proviene de cualquier tipo de distribución, que nosotros no la conocemos además, pero que sí nos van a interesar sus parámetros importantes que vienen a ser el promedio y la varianza, nosotros, al ver que los promedios de las muestras tienden a distribuirse normalmente, podemos aproximarlos a través del uso de la distribución normal. ¿Sí? Y esta distribución normal lo que nos va a mostrar es que la media, que es la característica de esta variable aleatoria, es igual o similar al promedio de los promedios muestrales. Y que los promedios muestrales, por eso la simbología, tienden a distribuirse con una desviación estándar
igual a la distribución estándar poblacional dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, este teorema nos permite simplificar bastante el análisis, porque en un principio ya no estaríamos interesados en tener un conocimiento veraz de qué tipo de distribución sigue la variable aleatoria. Nos bastaría con poder conocer sus parámetros más importantes. Ahora bien, este teorema del límite central es aplicable si y solo si el tamaño de la muestra, o sea, cuántos elementos tiene la muestra, es mayor o igual que 30. Para algunos autores es 25, ¿no? Que vendría a ser el límite. Si el tamaño de la muestra o de las muestras es menor que 30, la aproximación que nosotros haríamos mediante la distribución normal no sería totalmente aceptable. ¿Ya? Y eso nos llevaría a hacer nuevos cálculos que vamos a ver posteriormente. Entonces, el teorema del límite central, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que independientemente de cuál sea la distribución de las diferencias de los datos, o sea, de los datos que nosotros obtenemos en las muestras, los promedios de estas muestras se distribuirán como una normal estándar, cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, la distribución de Bernoulli, de Poisson exponencial, en forma de U y la uniforme. Ninguna de estas distribuciones es una distribución normal, pero si sacáramos muestras de todos los elementos, ¿no?, que se tiene, que es la población, y esas muestras tuvieran un tamaño mayor o igual a 30, el promedio de esas muestras estarían distribuidos, como se ve en este gráfico, siguiendo una distribución normal. Ustedes me dirán, pero esto no es necesariamente una normal, y está en lo cierto, pero se aproxima, y lo que es más importante, mientras más muestras tengamos, mejor y mayor va a ser la distribución normal que se tenga de los promedios de muestras. Y esto se aplica para cualquier distribución. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una distribución triangular, que la vamos a analizar y después vamos a aplicar a las otras, ¿sí? Si sacamos muestras de tamaño 2, que no son lo más apropiado, los promedios de esas muestras, fíjense, tienden a seguir casi una curva en U. Pero a medida que aumentamos el tamaño de muestra, esta distribución tiende a ser simétrica. Y si aumentamos mucho más el tamaño de muestra, y sacamos varias muestras, por supuesto, vamos a encontrar que estas tienden a seguir una distribución normal mucho más esbelta, ¿no?, centrada alrededor del valor promedio, del valor del parámetro, ¿ya?, que nos va a permitir utilizar el teorema del límite central. Lo mismo sucede para la distribución uniforme. Primero, con una muestra de tamaño 2 o con muestras de tamaño 2, vemos que los promedios de esas muestras siguen una distribución triangular, aumentamos el tamaño de la muestra y ya se convierte en una campana, y mientras más grande sea el tamaño de la muestra, pues esta sigue ya una distribución normal. Fíjense, la distribución normal nada tiene que ver con las distribuciones que estamos analizando. Sin embargo, su parámetro central, que es el promedio de promedios en este caso, tiende a ser igual al promedio de la distribución triangular. Lo propio en la distribución uniforme, sabemos que el valor medio va a estar en el medio del rectángulo. Pues lo mismo. Las distribuciones de los promedios de muestras tienden a distribuirse alrededor de ese valor. Y lo mismo va a suceder para las otras distribuciones. Entonces, a través del uso del teorema del límite central, en un principio, y eso quiero que quede bien claro, no nos va a interesar de qué tipo de distribución provengan los datos, pero sí nos va a ser útil para conocer los parámetros principales, que vienen a ser el valor promedio y el grado de desviación estándar. ¿Alguna pregunta que tenga?
Lo mismo sucede con la distribución binomial, que es una distribución discreta, ¿sí? En el caso de una distribución discreta, y esto lo habíamos visto cuando analizamos esta distribución, independiente de la probabilidad de ocurrencia, mientras más grandes sean los tamaños de las muestras, fíjense, los resultados que vayamos a obtener tienden a seguir una distribución simétrica que se asemeja a la distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto pues, nos lleva a que nosotros hayamos salvado un gran escollo en el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar tan interesados inicialmente en conocer qué tipo de distribución siguen los datos, sino que nos vamos a concentrar en los parámetros que son de importancia para nosotros. Y eso nos va a llevar a que podamos aplicar el análisis probabilístico a través de la estadística, que es la recolección de la información, a técnicas de análisis, como son las que se muestran en la pantalla. Las técnicas de muestreo, por ejemplo, para aceptar o rechazar productos fabricados. El análisis de experimentos, eso es lo que se llama el diseño experimental, que nos permiten a nosotros mejorar las características de un producto en particular. Métodos cuantitativos de análisis, en los cuales la probabilidad tiene gran incidencia en la ocurrencia o no de eventos. Y finalmente, las técnicas de simulación, que nos permiten a nosotros poder establecer tiempos y tipos de procesos que se podrían dar en cualquier sistema productivo. Entonces, en base a ello, nuevamente, aplicando el teorema del límite central, ¿qué tendríamos? Fíjense, ya no estamos viendo de qué distribución siguen los datos. Simplemente es nuestra distribución normal y, por eso la simbología, el promedio de promedios va a tender a ser igual al promedio de la distribución poblacional. Y el grado de desviación estándar o de variabilidad que tengamos de los promedios respecto al gran promedio o el promedio poblacional va a ser igual a la desviación estándar poblacional dividido sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro enfoque y empezamos a ver muestras, ya no poblaciones como veíamos en la anterior clase, por les indicaba de que hay que tener mucho cuidado en que nos digan la población sigue una distribución normal. En este caso, estamos ya analizando promedios de muestras. Entonces, si es que estos promedios de muestras tienden a seguir una distribución normal, pues lo que tenemos que aplicar es simplemente la famosa transformada Z, ¿no? Que nos va a permitir obtener información o bien del promedio muestral, que es lo que vamos a ver en esta parte, o bien el promedio poblacional en base a promedios de muestras, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? De una determinada población sacamos muestras de tamaño n sub i, preferentemente el tamaño debería ser igual para todas las muestras, y de cada muestra calculamos sus estadísticos o estadígrafos, ¿no? De tal manera de que tengamos los promedios muestrales. En base a esos promedios muestrales podemos obtener el promedio de promedios que va a ser o va a tender a ser igual al promedio poblacional, y también podemos calcular la varianza de los promedios muestrales. Bien, entonces, ¿qué va a significar? Que de una población que tenga estos dos parámetros, que para nosotros podrían ser conocidos o no, obtenemos una muestra y el promedio de esa muestra sigue la distribución normal, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y lo segundo, fíjense, esto es bien importante, que lo vamos a ver también posteriormente en mayor profundidad. El promedio, como ustedes saben, es igual a la sumatoria de la variable aleatoria dividido entre n.
Reordenando esa ecuación, la sumatoria de las variables aleatorias aquí va a ser igual a n veces el promedio muestral en este caso. Y por lo tanto, en base a este análisis, vamos a poder nosotros afirmar que la sumatoria de las variables aleatorias se distribuyen normalmente con media mu y desviación típica sigma sobre la raíz de n. Entonces, en base a ello podemos calcular cuál es la probabilidad de que la suma de los elementos de una muestra esté a priori en un cierto intervalo. Eso entonces nos va a llevar a inferir, significa concluir, la media de la población a partir de una muestra. Entonces, voy a adelantar criterios hacia adelante, ¿ya? Entonces, yo no conozco los parámetros de la distribución, pero sí puedo obtener los estadísticos de las muestras. Entonces, aplicando el teorema del límite central, podría inferir, o sea, concluir, cuál sería el parámetro de la población. ¿De acuerdo? Eso es entonces lo que vamos a hacer la próxima semana. Por el momento, nosotros vamos a asumir que conocemos lo que son los parámetros de la población, simplemente para practicar la aplicación del teorema del límite central. Es importante también aclarar el hecho de que cuando nosotros no conocemos la varianza de la población, la podemos estimar en base a la varianza de las muestras y hacer una aproximación, ¿no? Eso obviamente salvando el hecho de que las muestras deben ser lo suficientemente grandes, mayor que 30. Y si las poblaciones son pequeñas, pues entonces vamos a aplicar un ajuste que considere el tamaño de la población y el tamaño de la muestra con el que nosotros trabajamos. Bien, veamos un ejemplo práctico de la aplicación de toda la teoría que acabamos de analizar. ¿Sí? Se tiene acá una pequeña población conformada por el número de huevos de 5 tortugas, así lo que han desovado, ¿sí? Y tenemos que la primera tortuga ha desovado 68 huevos, la segunda 70, la tercera 72, la cuarta 74 y la última 76. Esa es nuestra población. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener muestras de tamaño 2. Fíjense, son muestras pequeñitas. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y además con reposición. Eso significa que saco esto, habían sido 68, lo vuelvo a poner, el dato en la caja oscura, para volver a extraer una segunda muestra. Y los posibles resultados que podría obtener son los que están descritos en esta extensión, ¿no? de los pares ordenados. Entonces podría obtener 2 veces 68, podría tener 68 y 70 y así sucesivamente. Si estos datos los ordeno, voy a poder obtener los promedios. Por ejemplo, el promedio de 68 y 68 es 68. De 70 y 68 es 69 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esta tabla, ¿qué es lo que yo podría obtener? La frecuencia con la que se presentan los diferentes resultados. Y aquí está, el 68 al 76 y su frecuencia. Esa es la frecuencia relativa, ¿no? Bien, fíjense en esta frecuencia. Primero es creciente y después es decreciente. Y si yo la representara gráficamente, prácticamente es una distribución simétrica, que tendería a seguir una distribución normal. Para que sea una distribución normal perfecta, ¿qué es lo que debería sacar? Más muestras, ¿no? Pero en este ejercicio es imposible, vamos a sacar todas las que podía haber. Entonces, calculamos sus parámetros. La media de la población son los 5 datos y encontramos que en promedio poblacional se tienen 72 huevos. Y la varianza, haciendo los cálculos pertinentes, nos dan una varianza poblacional de 8. ¿No? Fíjense la simbología. Bien, eso es lo que tendríamos de la población.
Ahora veamos qué sucede con la muestra. En base a nuestra tabla de frecuencias, nosotros podemos calcular el promedio de promedios. Y nos sale también 72. Consecuentemente, el promedio de promedios es igual al promedio poblacional. Esto es el teorema del límite central. ¿Y qué pasa con la varianza? Si calculamos la varianza de la distribución de muestras, ojo, ¿no?, con la simbología, vamos a obtener que esa varianza es igual a 4. Pero la que habíamos obtenido para la población es 8. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Dividir entre n, no entre la raíz de n. La raíz de n es para la desviación estándar. Entonces, la varianza del promedio de muestras va a ser igual a la varianza poblacional, que era 8, dividido entre el tamaño de la muestra, que es 2, y nos da 4. Entonces, acá podríamos estar validando mediante una experimentación que sí se cumple el teorema del límite central. ¿Qué pasa si las poblaciones son finitas? ¿No? Es decir, si lo aplicamos a nuestro ejemplo, no muestramos con reemplazo. Es decir, sacamos un dato y sacamos el siguiente. ¿Ya? Entonces, los posibles resultados se van a reducir y van a estar dadas por la combinatoria de 2 en 5 factorial. Y fíjense, ya no tendríamos 25, sino simplemente tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 pares ordenados. Y de esos pares ordenados sacamos sus promedios. Ahora bien, obtenemos el promedio de promedios y nuevamente nos sale 72. Nuevamente se comprueba el teorema del límite central, a pesar de que la población es pequeña, menor que 30. Y la varianza va a ser igual a 3. ¿No? Pero como la población era pequeña, nosotros aplicamos este coeficiente de ajuste, que sería el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, sobre el tamaño de la población menos 1. Y si multiplicamos estos valores por la varianza, que era 8 dividido entre 2, que es 4, pues nos va a dar 3. ¿No? Acá, por ejemplo, 10 menos 2 nos da 8. Y 10 menos 1 nos da el 3. Entonces, 8 se va y nos queda el 3. ¿De acuerdo? Eso es entonces lo que tendríamos. No, bueno, el tamaño de la población era 5, no es 10, perdón. Entonces, con esto, nosotros encontramos que el teorema del límite central sí es aplicable a las muestras. Y como resumen, podemos sacar lo siguiente. Que si nosotros así hiciéramos el análisis de la variable aleatoria, pues lo que deberíamos calcular son los parámetros de la distribución, cualquiera fuera esta. Pero si es que analizamos promedios de muestras, fíjense, prácticamente el promedio va a ser el mismo. La varianza va a tener el ajuste del tamaño de la muestra y obviamente va a tener su repercusión en la desviación estándar y estaríamos aplicando el teorema del límite central que nos dice que la distribución de los promedios de muestras tienden a seguir una distribución normal. Bien, preguntas. ¿Alguna duda que tenga? ¿Se ha entendido? ¿Está bien? Se ha entendido. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darnos nuestros 10 minutos. Volveremos a las 8:10, ¿está bien? Y vamos a ver ejemplos de aplicación del teorema del límite central. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces los convoco para la segunda parte de la asignatura, ¿ya? 8:10, volvemos. Es que nos resumía las características o los parámetros dependiendo si utilizan el teorema del límite central o la variable aleatoria como tal. Veamos un ejemplo. El valor nominal de la resistencia de una lámina de un metal compuesto es de 8500. Por estudios pasados se conoce que la desviación estándar de esta resistencia es de 1950 psi. Se tiene una muestra de 100 láminas. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra sea mayor a 8900? Primero vamos a ver el primer inciso. Bien, acá entonces comenzamos ya a hacer uso de lo que son las aplicaciones prácticas o la realidad. Lo primero, fíjense, nos hablan de un valor nominal. ¿Sí? Puede ser una resistencia a la presión, o puede ser una intensidad de corriente, puede ser un voltaje. Pero cuando nos hablan de un valor nominal, nos están hablando de un valor que o bien debería provenir de una población o un valor de referencia, ¿sí? Que generalmente son los parámetros del diseño, parámetros, promedios, ¿no? Entonces, esos son los valores que deberían tener los elementos. Ahora bien, sabemos que nada es perfecto, y aquí en esta materia solo hemos llamado la variabilidad que existe, que pueden estar por encima o por debajo. Y esa vendría a ser la desviación estándar, que generalmente se lo obtiene por datos históricos y que tiende a ser un valor que se mantiene constante, a menos de que existan variaciones ¿no? permanentes en el proceso, cambio de mano de obra, cambio del proveedor de materia prima, etc. Entonces, esto nosotros podemos asumirlo como un valor poblacional. La segunda diferencia, bueno, eso es lo que significa la aplicación práctica. La segunda, ya no estamos buscando cuánto vale una lámina en particular. Estamos buscando, o mejor dicho, cuál sería la resistencia de una lámina en particular. Estamos buscando el promedio de una muestra. Por lo tanto, en esa muestra puede haber láminas que tengan una resistencia muchísimo menor, como que también otras láminas que tengan una resistencia muchísimo mayor. Eso de muchísimo es subjetivo, ¿no? Bien, pero en promedio va a ser de la muestra. Esa es entonces la diferencia entre aplicar la distribución normal a una variable única, es decir, para una sola lámina, o a un promedio muestral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues seguimos con el método que utilizamos para la distribución normal. Tenemos los parámetros, pero la gran diferencia es que ahora nos dicen cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra sea mayor a 8900. Entonces, el promedio de la muestra debe ser mayor a 8900. Por lo tanto, nuestra transformada Z toma el valor límite, el valor promedio poblacional, que supuestamente lo conocemos, pero donde varía es en la desviación estándar, que tendríamos que tomar la desviación estándar del promedio muestral. Es decir, la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Es la única gran diferencia. Bien, hacemos nuestros cálculos y nos sale que la transformada Z es 2,05. Con ese valor ingresamos en tablas, o en nuestro caso entramos con estos valores a la aplicación y obtenemos la probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad de que la media sea mayor a 8900 apenas va a ser de un 2%. Que la media sea menor que 8000, lo propio, límite superior, promedio poblacional, desviación estándar muestral. Y nos sale menos 2,56. Y la probabilidad es prácticamente de 0,5%.
Y finalmente, la media que se encuentra entre 8.200 y 8.700. Hacemos el cálculo del límite superior, el límite inferior, nuevamente cuidando de utilizar la desviación estándar muestral, ¿no?, con el ajuste, y nos sale que esa probabilidad es de 78,67. ¿Mm? Y lo mismo que hacíamos para la distribución normal, nos dan una probabilidad, ¿no?, y nos dicen cuál es el valor límite sobre el cual se tendría esta probabilidad. A ver, veamos el enunciado. ¿Qué valor de la media de la población, perdón, de la muestra, tiene una probabilidad de ocurrencia menor a 16,35%? Entonces, el valor superior sería, ¿no? Obtenemos la inversa de 16,35, que correspondería a un valor z de menos 0,98. Lo igualamos a nuestra ecuación de la transformada z y despejamos el promedio muestral. Y ese valor sería 8.308,90. Bien, así de simple. Como ven, estamos utilizando la transformada z, pero con un concepto diferente. Ahora bien, ya les he dicho, esto ya viene a ser la práctica. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Ya desde un punto de vista real, ¿no? Fíjense, nuestras muestras tienen una probabilidad de 78,67%, una alta probabilidad, de que sus promedios muestrales estén entre 8.200 y 8.700. Eso de ninguna manera significa que todos los valores de las muestras, todas las láminas, tienen estas resistencias. No, simplemente los promedios. Entonces, como ven, podemos tener variaciones entre las láminas en sus resistencias, porque esto solamente se aplica a los promedios. Sin embargo, hay una muy baja probabilidad de que los promedios de las muestras estén por debajo de 8.000. A pesar de que las muestras podrían tener, o los elementos que componen la muestra podrían tener diferentes valores, pero muy raro que estén por debajo de 8.000. Bien, ¿para qué me sirve eso? Nos sirve para lo siguiente. Ya les he dicho, este es mi valor nominal, mi valor de diseño, y estos son los valores que yo debería tener en promedio en los elementos que analizo. Y claro, si quiero tener una buena calidad, es decir, que todos los materiales estén muy cercanos a este valor, lo que debo evitar es que la desviación estándar sea muy amplia. Y eso es la automatización, jóvenes, ¿no? Es reducir la variabilidad. Mediante la automatización, dejamos que un mismo sistema se regule, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. Y lo segundo, vamos a suponer que esta es la resistencia que debe de tener un cabo de vida, los cables que utilizan, ¿no? Los que se suben a diferentes cotas, a diferentes niveles, y para evitar su caída usan el cabo de vida, que es la cuerda que los sostiene. Pónganse a pensar lo siguiente. Si la variabilidad es muy grande, yo no sé qué, voy a llamarlo soga, ¿no?, para simplificar la explicación. Yo no sé qué soga estoy utilizando. Aleatoriamente elijo una soga de las que se tiene y la uso. Pero si la variabilidad es muy grande, corro el siguiente riesgo. O bien que la soga me resista bastante, porque la variabilidad es positiva o negativa, ¿no es verdad? Entonces eso significaría que su resistencia es bastante alta. O bien corro el riesgo de que la soga no resista. Entonces, para evitar esas situaciones, ¿qué es lo que debo hacer? Reducir la variabilidad a su mínima expresión. De tal manera que si el fabricante me dice esta soga resiste 8.500, en promedio, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, con una desviación mínima,
yo podría elegir cualquier soga, no sé qué soga, cuál será su resistencia, pero si la desviación es bastante baja, pues va a estar entre 8.000, qué sé yo, 8.450 y 8.550. Entonces no existe tanto peligro. Entonces, desde un punto de vista práctico, esto es lo que queremos reducir y por eso es que hacemos el análisis probabilístico. De tal manera de que todo funcione acorde a los valores de especificación. ¿De acuerdo? Eso es entonces el porqué de todos estos cálculos. ¿Alguna pregunta que tenga? Bien, en este ejemplo hemos hecho el cálculo para una variable continua, ¿no? Resistencias o esfuerzos. También podríamos aplicarlas a proporciones muestrales, que son distribuciones binomiales, cumple o no cumple, ¿no? Y en las proporciones hacemos lo mismo, sacamos muestras de un tamaño n sub i, que preferiblemente debería ser igual, y del cual sacamos cuántas cumplen o no cumplen con una determinada especificación. Y eso se llama la proporción muestral. En otras palabras, es la distribución binomial, ¿no? La probabilidad de una distribución binomial. Entonces, de esas proporciones, nosotros sacamos un promedio de proporciones. Y, tal como lo habíamos visto anteriormente, el teorema del límite central se aplica a cualquier tipo de distribución. Con la diferencia que para las proporciones muestrales, la desviación estándar es la que corresponde a la distribución binomial, que en este caso sería para la proporción. Es decir, el valor nominal, recuerdan, ¿no? Si más NP por Q. P por Q, pero como estamos hablando de proporciones, dividido entre N. Y si la población fuera finita, aplicamos el coeficiente de ajuste. Esto muy rara vez se va a ver. Y listo, ¿no? Para una distribución binomial no hacemos el ajuste del tamaño de muestra. Simplemente sacamos la desviación estándar que corresponde. Muy bien. Acá viene entonces lo siguiente. Se afirma que lotes de productos tienen 8% de defectuosos. Es decir, de cada 100, 8 están mal. Al inspeccionar un lote de productos sobre la base de una muestra de 1098 unidades, se encuentran 102 que no reúnen los requisitos planteados. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tiene un porcentaje igual o menor al encontrado en esta muestra? Entonces, este es el valor nominal, pero de las muestras encontramos estos valores. Bien, valor nominal, y este es el valor real de la muestra. 102 sobre 1098, 0,0929. ¿Y cuál sería la probabilidad de que se encuentren por debajo de ese valor? ¿No? Es lo que nos pide. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tiene un porcentaje igual o menor al encontrado en esa muestra? Entonces, acá pondríamos el de la muestra, el valor nominal y la desviación estándar calculada para la proporción. Y encontramos que Z es igual a 1,47. Y nos están pidiendo el área a la izquierda de este límite. Y nos dirían que es de un 92,92%. Que tengamos valores por debajo del 9%. ¿Alguna pregunta? Bastante sencillo, ¿no? Lo único que está cambiando es nuestro enfoque a la resolución del problema. Antes era para un valor específico, para una variable aleatoria, y en este caso estamos aplicando para muestras, promedios de muestras. Muy bien.
¿Qué más habíamos dicho con todo este análisis? Habíamos dicho que nosotros necesitábamos muestras que tengan un tamaño de mayor o igual a 30 elementos, ¿no? Y sucede que en la vida real nosotros no podemos sacar muestras de tamaño 30. ¿Por qué? A ver, haremos el siguiente ejemplo. Yo fabrico 100 focos. Si quiero validar la cantidad de focos que no funcionan y saco una muestra de 30, apenas tendría 70 para vender. No le conviene al negocio, ¿no es verdad? Entonces, si bien debo hacer mi muestreo para validar las afirmaciones que estoy realizando, como es el caso este, no puedo darme el lujo de sacar muestras de 30 o 40 elementos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a distribuciones que sean ajustadas a las necesidades, pero para muestras pequeñas. Y en ese caso, utilizo la distribución de student o la T de student. Y la distribución de T-student surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida, entiéndase de promedios de muestras, cuando el tamaño es pequeño, es decir, menor que 30. Y esta distribución es similar a la distribución normal, con la única diferencia de que tiene una mayor amplitud, o sea, tiene una mayor dispersión. Y es por ello que en la distribución T-student se consideran 1. El número de grados de libertad. ¿Recuerdan? Cuando calculamos la desviación estándar para una muestra, era dividido entre n-1, no dividido entre n. Entonces, ese es el valor que yo debo considerar para evaluar T. Y segundo, que también podría considerar no una varianza o desviación estándar poblacional, sino la aproximación que puedo obtener en base a las muestras. Bien, esto entonces me va a servir para evaluar los promedios poblacionales y o muestrales. Pero, ¿qué pasa con la desviación estándar? La desviación estándar también tendría variaciones, ¿verdad?, en los cálculos. Entonces, en esos casos es cuando debemos recurrir a la distribución chi cuadrada. ¿Ya? La distribución chi o chi cuadrada es la distribución muestral de las variaciones de las muestras. ¿Sí? Es decir, si se extraen todas las muestras posibles de una población normal y a cada muestra se le calcula su varianza, se obtendrá la distribución muestral de varianzas. ¿Eso qué significa? Que la varianza en su cálculo también va a tener variación, porque las muestras no son necesariamente iguales. Entonces, la forma en la cual se va a distribuir esta varianza va a ser dada por la curva chi cuadrada. Y donde nosotros vamos a calcular una probabilidad de ocurrencia va a estar dada por chi cuadrado, que también considera el número de grados de libertad disminuido en 1, es decir, el tamaño de la muestra menos 1, y los valores que nosotros podríamos obtener de las varianzas muestrales. ¿Ya? Ahora bien, sabemos que la varianza es un valor elevado al cuadrado. Por lo tanto, la distribución chi cuadrado solamente tiene valores positivos. Y lo segundo, a medida que el tamaño de muestra es mayor, tiende a ser el tamaño de la población, fíjense, de ser una curva cuasi exponencial, poco a poco empieza a convertirse en una curva que va a tender en su momento a ser una distribución normal. ¿Y cómo está obtenida esta curva? En base a la sumatoria de los valores de z cuadrado. ¿Y z cuadrado qué vendría a ser? Esto. ¿Recuerdan? La transformada de z. ¿Ya? Entonces, empíricamente se encuentra la función de densidad de la probabilidad chi cuadrado. ¿Para qué me sirve esta curva? Pues también para estimar la probabilidad de que
la variabilidad se encuentre por debajo de un límite, por encima de otro límite o entre dos valores. ¿De acuerdo? Y obviamente esto está calculado también en tablas o está tabulado en tablas y lo tenemos en nuestras aplicaciones. Eso vamos a aprender a calcular el día de mañana. Muy bien. ¿Qué otra curva tenemos que también se utiliza en muestreo? Tenemos la distribución de Fisher. La distribución de Fisher lo que nos permite es evaluar la varianza que se tendría entre dos poblaciones. ¿Sí? Y ver si las variabilidades son iguales o si son diferentes. Entonces, podemos calcular igualdad de promedios, pero también ver cuál tiene mayor variabilidad. A ver, voy a poner un ejemplo. Podría aquí calcular cuál tiene mayor variación en el tiempo de respuesta, un celular Samsung o un Huawei, o viceversa, ¿no? Y testear si es que ambos tienen la misma variabilidad, es decir, si tardan lo mismo o si son diferentes. ¿No? Entonces, como ven, la distribución F, que es la relación de varianzas, a medida que aumenta el tamaño de las muestras, también tiende a seguir una distribución normal. Todas las distribuciones tienden, dependiendo del tamaño de la muestra, a ser una distribución normal. Pero sus usos son diferentes. ¿No? Esta es entonces la función de densidad de la distribución de Fisher. Y estas son las distribuciones con las que nosotros trabajamos. Nuevamente están tabuladas, podemos calcularlo en nuestras aplicaciones. Y estas son las distribuciones que utilizamos para los cálculos de muestras. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, jóvenes? Fíjense, hemos hecho todo un recorrido estudiando inicialmente la estadística, que es la recolección de datos y que generalmente se aplica a muestras. Luego hemos visto todo el fundamento matemático que corresponde a la probabilidad de ocurrencia. Y hemos encontrado después que podemos utilizar distribuciones teóricas, ya sea para las distribuciones continuas o para las distribuciones discretas. Bien, eso es lo ideal. Pero en la realidad no trabajamos con la teoría pura. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con muestras. O sea, todo lo que nosotros recolectamos son muestras. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos conocer los parámetros más importantes de la población si lo que tenemos son muestras? Pues aplicando el teorema del límite central. Ahora bien, el teorema del límite central, si bien nos permite hacer estimaciones de probabilidad o obtener valores de los parámetros muestrales, no nos dice nada del tipo de distribución que siguen los datos. Y esa situación en la actualidad está siendo subsanada. Y eso ya está en el área de ustedes. ¿A través de qué? ¿Han escuchado hablar del data mining? Bueno, el data mining es la minería de datos, que es justamente toda la recolección de información que se guarda en bancos de datos con el propósito de hacer análisis de tendencias. Entonces ahí viene Facebook. Cada vez que nosotros cliqueamos sobre me gusta, no me gusta, tendencias de búsquedas, los amigos con los que comparto en el Facebook y viendo los gustos que ellos tienen, es que ellos están recolectando información. Entonces, mientras más información recolectan, mejor ajuste tienen del tipo de distribución de probabilidad.
Y en base a esos análisis de probabilidad, más la inteligencia artificial y las redes neuronales, ellos están prácticamente proyectando qué tendencias de gustos tenemos para mostrarnos propagandas o para mostrarnos algunos eventos que sean de nuestro interés. Entonces, como se ve, todo lo que estudiamos al final se relaciona para un propósito. ¿Qué tal? Y para finalizar, en base a las redes neuronales, la inteligencia artificial y la probabilidad, se ha encontrado algo excelente, ¿no? Pero obviamente hay que saber seguir el camino correcto. Que si yo quiero llegar, por decir, conocerla a Jennifer López, o contactarla a Jennifer López, necesito 5 personas. Claro, no van a ser las de mi entorno, ¿no? Porque ninguno la conoce a Jennifer López. Pero 5 personas que tengan vínculos relacionados con Jennifer López. No necesito 100 personas, 5. Y eso se aplica para cualquier caso. ¿Qué tal? Bien, lo último que les he dicho son curiosidades, que es justamente de la aplicación de la probabilidad y de los otros desarrollos tecnológicos. Preguntas que tengan sobre los temas que hemos avanzado el día de hoy. ¿Todo claro? Ninguna por mi parte, ingeniero. Bueno, ¿qué les parece eso de las 5 personas? Increíble, ¿verdad? Pero sí funciona. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de mañana? Les voy a colgar en la plataforma la hoja de ejercicios para que ustedes la puedan descargar y mañana les explique la resolución de los mismos. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, si no tuviéramos ninguna otra consulta, con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy.